Emma tenía solo 6 años, pero pasaba la mayor parte de su tiempo en Oak Ridge, una granja famosa por la cría de caballos de raza. Conocía cada rincón del lugar y se sentía más cómoda entre los establos y los campos que en cualquier otro lugar. Su lugar favorito era al lado de Thunder, el imponente semental negro que todos en la región conocían. Thunder era sin duda el orgullo de la granja. Con su pelaje negro y brillante, no solo era un campeón en ferias de caballos, sino también la gran atracción de la comunidad local. Pero para Emma, él era más que una estrella. Él era su amigo. Ella sabía que prefería manzanas frescas y zanahorias crujientes, y siempre encontraba un momento para llevarle esos bocadillos en secreto, lejos de los ojos de los adultos. En los últimos días, sin embargo, algo no estaba bien. Thunder no se movía como antes. Estaba acostado en el establo, con los ojos medio apagados, y, aunque Emma se acercaba con sus golosinas, parecía poco dispuesto a levantarse. Ella, con su visión infantil, no entendía lo que sucedía, pero sabía que algo no estaba bien. Sus abuelos, que siempre la acompañaban en sus visitas a la granja, estaban preocupados, pero no decían nada más allá de lo necesario. Esa tarde, escuchó por primera vez que Thunder se había caído y no podía levantarse. El veterinario había hablado de parálisis y todos parecían conformarse con la idea de que sería mejor sacrificar a Thunder para ahorrarle más sufrimiento. La noticia cayó como un peso sobre el corazón de Emma, pero aunque aceptó la situación, una tristeza inmensa la invadió. No sabía cómo explicarlo, pero sentía que algo no estaba bien. Esa noche, antes de dormir, miró por la ventana, con la luna llena brillando en el campo. Sabía que algo aún podía hacerse. Algo dentro de ella le decía que había más en esa historia de lo que los adultos veían. Se levantó silenciosamente. Decidió ir al establo. Con sus pies pequeños, atravesó el camino cubierto de hierba hasta el lugar donde Thunder estaba, acostado en un rincón, casi como si estuviera esperándola. Los demás estaban ocupados con sus preocupaciones, pero ella estaba decidida a hacer algo por él. El establo estaba silencioso, excepto por el suave sonido de las respiraciones de los caballos y el susurro de las hojas en los árboles afuera. Thunder estaba acostado, como siempre, pero su respiración parecía más agitada de lo normal. Emma se acercó y con sus manos pequeñas tocó su cuello, sintiendo la familiar suavidad de su pelaje. Se sentó a su lado y permaneció allí un tiempo, observándolo, tratando de entender lo que estaba pasando. Había algo en su mirada que parecía pedir ayuda. Ella no sabía qué, pero sentía en lo más profundo de su pecho que algo no estaba bien, que el caballo no estaba simplemente paralizado por una caída. Algo más estaba pasando, y Emma estaba decidida a descubrir qué era. Emma no podía dejar de mirar a Thunder. El caballo parecía estar en un estado de completa agotamiento, pero sus movimientos no era como lo que ella imaginaba para una parálisis. Thunder intentaba moverse, aunque con gran dificultad, pero no podía avanzar. Era como si estuviera esforzándose, tratando de hacer algo que su cuerpo no le permitía. Emma no sabía qué hacer, pero una sensación extraña la hizo agacharse aún más cerca de él. Puso las manos en el suelo, tocando el cascarón y examinando el ambiente a su alrededor, como si algún pequeño detalle pudiera escapar a su vista. El establo estaba tranquilo, y lo único que ella podía escuchar era el sonido pesado de la respiración de Thunder. Con las manos en el suelo, se fue moviendo lentamente hacia atrás hasta llegar cerca de una de las patas traseras del caballo. Observando atentamente, Emma notó que él reaccionaba a cada movimiento, como si estuviera tratando de ajustar el peso de su cuerpo. Pero luego, al tocar el casco trasero derecho, Thunder dio un leve sobresalto. La niña frunció el ceño, sintiendo una sensación de incomodidad al tocarlo.
Thunder se movió aún más, pero de una manera diferente, como si intentara alejarse de algo. Emma sintió un escalofrío. Su intuición le decía que eso era más importante que cualquier cosa que los adultos dijeran. Se levantó rápidamente y, sin pensarlo, tomó una lámpara de gas del rincón del establo y la encendió. Con la suave luz de la linterna en sus manos, se acercó de nuevo a Thunder. Esta vez, con más calma, comenzó a examinar el casco con más cuidado, colocando la lámpara cerca para iluminar bien el lugar. Los ojos de Emma brillaron cuando, al mirar con más atención, se dio cuenta de algo que nadie había notado antes. Había algo visible en el casco, casi cubierto por la suciedad y la paja. Cuando tocó nuevamente el lugar, Thunder hizo un movimiento brusco, como si intentara alejarse del dolor. Emma ya lo sabía. Algo estaba atrapado allí. Antes de continuar, ¿me dices si estás viendo esto en el celular o en la televisión? Si es en el celular, no olvides dar like y suscribirte, porque así ayudas a que más personas reciban este mensaje. Que esta energía de gratitud te envuelva y que con este simple gesto te conectes aún más con el poder de esta historia. Dale like, suscríbete y comparte esta bendición. El espino estaba incrustado profundamente en la almohadilla del casco de Thunder. Emma tardó un segundo en entender lo que estaba sucediendo. Un dolor insoportable debía estar presionando los nervios de Thunder, lo que le impedía moverse como antes. La parálisis, pensó. Ella no era una parálisis real. Era el resultado del dolor intenso, algo que los veterinarios no habían notado. Con manos pequeñas pero firmes, Emma intentó alcanzar el espino. Sabía que tenía que quitarlo y una sensación de urgencia la invadió. Su corazón latía rápidamente, pero sus ojos estaban fijos en el espino, como si supiera que eso era la clave para resolver todo. Sabía que la tarea no sería fácil. Sin saber exactamente qué hacer, Emma decidió buscar ayuda. Pero antes de salir corriendo, a llamar a los abuelos, miró a Thunder una vez más, sintiendo que el caballo confiaba en ella, como si fuera una súplica silenciosa. Con una última mirada hacia él, Emma suspiró y corrió hacia la casa. Emma corrió por la oscuridad de la noche, con sus pequeños pies golpeando rápidamente el suelo de tierra mientras se dirigía a la casa donde estaban sus abuelos. Apenas podía respirar de tan apresurada que estaba, pero algo la impulsaba. El caballo necesitaba ayuda y ella lo sabía con toda certeza. Cuando llegó a la puerta de la casa, no tuvo tiempo de golpear. La abrió de un empujón y con los ojos bien abiertos gritó: «¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Necesito de ustedes!». Los abuelos estaban en la sala y el sonido de su voz los hizo levantarse rápidamente. La abuela tenía una expresión de preocupación en el rostro y el abuelo, siempre tranquilo, preguntó qué sucedía. Emma, jadeante, explicó apresuradamente lo que había encontrado en el establo, tratando de organizar las palabras. Habló sobre el dolor de Thunder, sobre el espino atrapado en el casco y cómo él intentaba moverse pero no podía. Los abuelos, al principio, se miraron incrédulos. El veterinario había sido claro, pensaron, y Emma solo era una niña, pero había algo en la forma en que ella hablaba, en la seriedad de su expresión, que hizo que dudaran. «Emma, querida, ¿estás segura de esto?», preguntó el abuelo, con un tono suave, tratando de encontrar una explicación más lógica. Pero Emma no estaba dispuesta a esperar. Sabía lo que había visto y eso era lo único que importaba. Con voz firme insistió: «Lo vi, lo sentí reaccionando. Está con dolor, abuelo, y puede mejorar si le sacamos el espino». El abuelo, aún con expresión escéptica, miró a la abuela, quien parecía más inclinada a creerle. Tras un breve silencio, el abuelo suspiró y, finalmente, aceptó. «Vamos a verlo entonces». Con linternas en mano, los tres salieron hacia el establo. La tensión en el aire era palpable, y Emma sentía su corazón latir fuerte,
mientras los pasos de los abuelos resonaban en la noche silenciosa. Al llegar, la suave luz de las linternas iluminó el establo y, pronto, Thunder apareció a la vista. Estaba acostado de la misma manera, con los ojos tristes, pero ahora Emma sentía que algo importante estaba a punto de suceder. El abuelo se acercó con cuidado y comenzó a examinar a Thunder. La abuela se agachó junto a Emma y tomó su mano, tratando de calmarla. Pero Emma no podía quedarse quieta. Estaba demasiado ansiosa, ojos fijos en el casco de Thunder. Los minutos parecían interminables mientras el abuelo inspeccionaba cuidadosamente las patas del caballo. Cuando llegó al casco trasero derecho, una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Se detuvo y miró a Emma. «Emma, tenías razón», murmuró. La abuela, con una expresión de asombro, se levantó rápidamente y el abuelo comenzó a examinar más a fondo el casco de Thunder. La luz de la linterna reveló el espino incrustado y el dolor que estaba causando al caballo quedó claro. El abuelo no podía creerlo. ¿Cómo nadie había notado esto antes? «Necesito llamar al veterinario de inmediato. Esto no era lo que esperaba, pero tenemos que actuar rápido», dijo el abuelo, ya con la voz grave de preocupación. El abuelo fue rápido en hacer la llamada al veterinario, quien llegó en pocos minutos, a pesar de la hora avanzada. Emma sentía una mezcla de ansiedad y esperanza al ver cada movimiento de los adultos con ojos atentos. Cuando el veterinario entró en el establo, se acercó a Thunder con la misma calma profesional que siempre tenía. Pero la sorpresa en su rostro fue visible al notar el espino incrustado en el casco. Se agachó, tomando las herramientas de emergencia, y con mucho cuidado comenzó a retirar el espino, mientras Thunder permanecía inmóvil, probablemente aliviado por finalmente poder librarse de ese dolor insoportable. Emma observaba todo, con los ojos fijos en las manos del veterinario, tratando de entender cada gesto. Sabía que estaba allí, en el momento exacto en que Thunder comenzaba a tener una oportunidad de recuperarse. El veterinario trabajó con precisión, retirando el espino y limpiando el lugar de la infección con una solución antiséptica. Emma sintió un alivio inmenso al ver que el caballo reaccionaba poco a poco, como si finalmente empezara a sentir un poco de consuelo. El dolor que había estado experimentando hasta entonces comenzaba a salir de él, y ella pudo ver el cambio en las expresiones de Thunder, que parecía relajarse un poco. «Pronto, esto debería aliviar el dolor de él», dijo el veterinario levantándose y mirando a Emma. «Ahora, solo necesitamos administrar un antibiótico para prevenir cualquier infección. Él mejorará, pero necesitará un poco de tiempo para recuperarse completamente». El corazón de Emma parecía calmarse y sus ojos brillaron con la esperanza renovada. Sabía que Thunder no estaba perdido, que no tendría que ser sacrificado como se había planeado. El caballo estaba en realidad solo en un estado de dolor insoportable, algo que nadie había percibido antes. El espino era el verdadero enemigo y ahora se estaba removiendo. La abuela, con lágrimas en los ojos, miró a Emma y dijo, con la voz quebrada: «Lo hiciste, querida. Salvaste a Thunder. Estamos tan orgullosos de ti». Emma no sabía qué decir. La sensación de alivio y felicidad la envolvió por completo. Solo miró a Thunder, que ahora parecía más tranquilo, con los ojos fijos en ella. Sabía que el viaje de recuperación recién comenzaba, pero en ese momento todo parecía posible. Ella había seguido su instinto y eso había hecho toda la diferencia. El veterinario, después de verificar una vez más los signos vitales del caballo, se preparó para dejar el establo, confiando en que Thunder ahora estaba fuera de peligro inmediato. Antes de irse, se acercó a Emma y se agachó a su nivel. A veces, las respuestas no están en los diagnósticos. A veces, la clave está en algo que solo quien realmente está atento puede percibir. Hiciste un excelente trabajo, Emma. Recordaré esta noche durante mucho tiempo.
En los días siguientes, la recuperación de Thunder fue notable. Aunque aún estaba lejos de estar completamente curado, ya comenzaba a mover las patas con más confianza y parecía más tranquilo. Emma lo visitaba todas las mañanas, llevándole manzanas y zanahorias, como siempre lo hacía. Ella se quedaba a su lado, observando mientras el caballo se esforzaba por levantarse y dar pequeños pasos por el establo. El veterinario comenzó a visitarlo regularmente, elogiando el progreso, pero siempre insistiendo en que era importante mantener la calma y permitir que Thunder se recuperara a su propio ritmo. Emma, con la paciencia que solo un niño puede tener, sabía que el tiempo era el mejor remedio. Con el paso de las semanas, la noticia de cómo Emma había descubierto la verdadera causa del dolor de Thunder se difundió por la comunidad. La gente comenzó a hablar sobre el caso en las ferias del condado e incluso en reuniones en la ciudad. El veterinario, que se había quedado impresionado con la intuición de Emma, usó la historia para enseñar a sus alumnos la importancia de observar con el corazón, como hizo la niña. Explicó que, a menudo, la respuesta a los problemas no está solo en los exámenes y diagnósticos médicos, sino también en la mirada atenta y la conexión genuina con los seres que nos rodean. Emma se convirtió en un ejemplo de cómo, con empatía y dedicación, podemos descubrir soluciones que incluso los adultos no ven. Emma, sin embargo, nunca se vio como una heroína. No sabía que lo que había hecho era tan significativo hasta escuchar a los adultos hablar sobre ello. Para ella fue simplemente lo que debía hacerse. Cuando escuchó la historia contada por otros, sonrió tímidamente, pero no se jactó. Lo que realmente le importaba era ver a Thunder recuperándose, corriendo nuevamente por los campos de la granja y sintiendo el viento en su rostro como solía hacer antes de la caída. Eso era todo lo que quería, nada más. El momento más hermoso, sin embargo, ocurrió un mes después del incidente, cuando Thunder, ya prácticamente curado, corrió nuevamente por el campo, con su melena ondeando al viento. Emma, al verlo correr, sintió un calor en su pecho. Sabía que su amistad con el caballo era más fuerte que cualquier obstáculo. Ese vínculo, construido a lo largo de los años con paciencia y cariño, había hecho toda la diferencia. Thunder estaba allí, vivo, saludable y más fuerte que nunca, y Emma sabía que eso era gracias a ella, a su percepción y al amor que sentía por ese ser tan especial. El impacto de la recuperación de Thunder fue aún mayor de lo que Emma imaginaba. La historia se difundió por la comunidad y muchas personas comenzaron a venir a Oak Ridge para ver al caballo que casi se había perdido. Venían en grupos, llevando niños e incluso adultos que querían ver de cerca al semental que había superado lo que muchos pensaban que sería su fin. Emma, sin querer, se convirtió en una especie de heroína local, pero siempre prefirió quedarse en los bastidores, al lado de Thunder, ayudando a cuidarlo de manera simple y humilde. Con el tiempo, los adultos comenzaron a mirar a Emma de una manera diferente. Se dieron cuenta de que, con su empatía y sensibilidad, ella tenía algo que muchos habían perdido en la carrera de la vida adulta. Ella había logrado ver lo que los ojos entrenados de los especialistas no habían percibido. Para Emma, no había nada especial en su gesto. Simplemente confió en lo que sentía. Pero para los demás, ella representaba la importancia de prestar atención a los detalles, de escuchar no solo lo que se dice, sino también lo que es silencioso, lo que pasa detrás de la superficie. Los abuelos de Emma, que siempre fueron la base de su vida, ya no podían verla de la misma manera. Ahora veían en ella una sabiduría que, incluso sin palabras, la guiaba en momentos cruciales. Era como si, en ese pequeño cuerpo, hubiera una gran mente, una percepción más allá de la edad. Los dos se sintieron profundamente orgullosos de su nieta,
no solo por el valor de actuar, sino también por la sensibilidad con la que se conectó con Thunder. Emma nunca se preocupó por la atención que recibía. Lo que realmente la hacía sonreír era la presencia constante de Thunder a su lado. Habían pasado por un momento difícil, pero el caballo ahora estaba más fuerte que nunca. Emma lo veía galopar por los campos con una energía renovada y se sentía parte de ese renacimiento. Sabía que su vínculo con Thunder era especial, algo que no podría romperse por ningún obstáculo. Ella, con su corazón puro y sus ojos atentos, había hecho lo imposible. Había salvado la vida de su amigo. Con el tiempo, la historia de Emma y Thunder se transformó en algo más que una simple anécdota sobre lo que había sucedido esa noche. Comenzó a compartirse en círculos de conversación e incluso en encuentros comunitarios, donde la gente hablaba sobre cómo, muchas veces, las respuestas a los problemas están ante nosotros, pero son difíciles de ver. La historia pasó a ser un símbolo de empatía y sensibilidad, especialmente en una comunidad donde las cosas seguían con frecuencia el curso de las tradiciones y diagnósticos conocidos. Emma, con su actitud simple e intuitiva, había mostrado a todos que, en ciertos momentos, mirar con el corazón es tan importante como mirar con la razón. Emma nunca se vio como la protagonista de esta historia. Siempre creyó que simplemente había hecho lo que cualquier persona haría si estuviera en su lugar. Para ella, lo que importaba era la recuperación de Thunder y el hecho de que ahora él estuviera corriendo feliz por los campos de Oak Ridge era más que suficiente para llenar su corazón. Sin embargo, se convirtió en una pequeña heroína local. No por su hazaña, sino por su capacidad de escuchar lo que los demás no podían escuchar, de ver lo que los adultos no podían ver. Los abuelos de Emma, que siempre la habían apoyado, ahora la veían desde una nueva perspectiva. Habían sido testigos del poder de la mirada atenta y la sensibilidad de su nieta. Aunque los adultos a su alrededor estaban ocupados con sus preocupaciones y compromisos, Emma era capaz de enfocarse en algo más allá del dolor visible, más allá de lo obvio. Esto para ellos era algo raro y precioso, un recordatorio de que, al final, lo que realmente importa no es solo lo que sabemos, sino cómo sentimos y nos conectamos con lo que nos rodea. A medida que pasaron los meses, la vida en Oak Ridge siguió su curso, pero para Emma nada sería más significativo que el vínculo que compartía con Thunder. El caballo, que un día estuvo al borde de la muerte, ahora galopaba libremente por el campo, al lado de la niña que lo había salvado. Para ella, el mayor triunfo no estaba en el reconocimiento o la admiración de los demás, sino en la sensación tranquila de saber que, con paciencia, observación y amor, había hecho la diferencia en la vida de su amigo. La verdadera superación, Emma lo supo. No venía solo de grandes gestos, sino de momentos de escucha y de dejarse guiar por la empatía. Al final, lo que más tocó a todos los que conocieron la historia de Emma y Thunder fue la simplicidad con la que todo sucedió. No hubo grandes hazañas heroicas ni acciones extraordinarias. Lo que se hizo, sin embargo, fue una mirada atenta, una curiosidad genuina y, sobre todo, un amor inmenso por un amigo. Emma no necesitaba reconocimiento para sentirse realizada. Estaba en paz con lo que hizo, con lo que descubrió y con la conexión que mantuvo con Thunder durante todo el proceso. El tiempo pasó y Oak Ridge volvió a su rutina, pero la historia de Emma perduró como un recordatorio constante de que la verdadera fuerza viene de la empatía, la paciencia y la atención a los detalles que muchos dejan pasar. La gente comenzó a prestar más atención a las pequeñas cosas, a escuchar más con el corazón, a percibir lo que las palabras y diagnósticos no lograban expresar.
Emma, con sus ojos inocentes y su corazón puro, había mostrado a todos el poder de mirar más allá de lo obvio. Thunder continuó corriendo por los campos de Oak Ridge, fuerte y saludable, y Emma lo acompañaba en cada paso. Juntos, los dos estaban más conectados que nunca. Ya no eran solo una niña y su caballo, sino una amistad forjada en momentos difíciles, donde la intuición y el amor habían prevalecido sobre cualquier diagnóstico o expectativa. Y, mientras el caballo corría por el campo, con el viento agitando su melena y el sol poniéndose en el horizonte, Emma se sentó junto a la cerca y lo miró. Sabía que, en algún lugar, lo que ocurrió esa noche sería recordado para siempre. Pero para ella, lo más importante era que Thunder estaba bien. Y ella seguía a su lado, como siempre estuvo. La verdadera superación no era salvar vidas, sino encontrar maneras de conectarse, mirar más allá de las apariencias y luchar por lo que amamos. Y Emma, con su pequeña alma llena de coraje, había hecho eso con toda su fuerza. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿También crees que la verdadera superación viene de la conexión y de la mirada atenta? Quiero saber tu opinión. Deja tu comentario aquí abajo, porque esta conversación merece suceder. Y si aún no has dado like, aprovecha ahora para hacerlo y suscribirte, así no te pierdes ninguna historia que pueda transformar tu vida. Vamos juntos a compartir este mensaje y generar más reflexiones. Hasta la próxima.